un poco el cerebro, pero los investigadores probaron si podrían desarrollar una alternativa que fuera menos invasiva y utilizando una sustancia en la que los pacientes beben antes de la cirugía, los pacientes que tienen algún tipo de tumor o cáncer en el cerebro pueden llegar a tener unos resultados maravillosos a la hora de tener la cirugía, porque dicen los especialistas que el tumor puede ser extraído en un 90-95%. Así que les quiero contar que en la clínica del Country un equipo de neurocirujanos logró extirpar más del 90% de un glioblastoma agresivo gracias al uso de un medicamento fotosensible que se llama 5-ALA, así se llama el medicamento. ¿Y esto qué es lo que hace? Que las células tumorales brillen. Hagan de cuenta que hay una luz fucsia que alumbra, y ahorita el doctor Alejandro nos va a estar explicando, pero es una nueva tecnología, y esta tecnología lo que permite es identificar y retirar el tejido maligno de los tumores, y que cuando el neurocirujano entra sea algo mucho más específico, sea una manera más fácil de extraer completamente o al fin y al cabo el 90% del tumor. Doctor Alejandro Ramos, muy buenas tardes, bienvenido a Salud y Algo Más. Buenas tardes, Carolina, ¿cómo estás? Y un saludo a toda tu audiencia. Bueno, pues el doctor Alejandro es neurocirujano con más de 20 años de experiencia en el campo de la medicina. Actualmente se desempeña como director médico de la clínica del Country y ha sido miembro activo de diversas asociaciones médicas a nivel internacional, incluyendo Healing the Children y el Congreso de Cirujanos Neurológicos de Estados Unidos, y a nivel nacional como miembro de la Asociación Colombiana de Neurocirugía, y es un ser humano con un corazón maravilloso. Aquí lo respetamos y lo admiramos mucho. Doctor Ramos, quiero que entremos a hablar del 5-ALA, porque cuando nos enteramos de ese tema nos pareció muy interesante y lo comentábamos con Camila. ¿A dónde han llegado la tecnología al punto en que ya haya una sustancia que el paciente puede beber antes de la cirugía y se puede detectar y extraer mucho más fácil el tumor? ¿De qué se trata el 5-ALA? El 5-ALA es, Carolina, el ácido aminoleulínico. Digamos que es un compuesto metabólico del organismo que se ha utilizado realmente desde hace ya unos años. Él fue descubierto en 1998 por Walter Stemmer, y posteriormente y en los últimos 10 años ha surgido en toda la literatura médica muchos reportes de su utilización favorable para el diagnóstico de los tumores cerebrales. Pero quiero aclarar esto y me parece absolutamente importante. No para todos los tumores cerebrales sirve. Sirve para el tumor más frecuente del cerebro, que son los gliomas. El glioma es aproximadamente un 33 a un 40% de los tumores del cerebro. En este tumor es cuando está indicada la utilización del ácido aminoleulínico, porque la característica del metabolismo de este tumor hace que nosotros podamos visualizar perfectamente bien el tumor como tú lo describías. En cirugía lo vemos y digamos que nosotros podemos diferenciar muy fácilmente con esta visualización que es tejido tumoral de tejido normal. Muchas veces nosotros con la luz blanca del microscopio podemos tener alguna duda de hasta dónde llega el tumor y hasta dónde llega el tejido normal, hasta dónde comienza el tejido normal. Con este ácido aminoleulínico nosotros podemos determinar en este tipo de tumores, mayormente gliomas, en dónde está el tumor, dónde termina exactamente esa coloración, y de suerte que nosotros podemos llevar a cabo resecciones completas, lo cual se beneficia naturalmente en la evolución clínica del paciente. Claro, doctor. Y en este caso, ¿cómo pueden los pacientes acceder a este tipo de tecnología? Bueno, digamos que no es una tecnología que esté ampliamente difundida. Los costos de la administración del ALA, ácido aminoleulínico, es bastante costosa, pero independientemente de esto, lo principal es determinar cuál es el tipo de tumor. Nosotros tenemos radiología, tenemos resonancia, tenemos TAC cerebral simple, etcétera, y con todas estas neuroimágenes nosotros tratamos de determinar cuál es la patología primaria del tumor. Cuando nosotros estamos muy seguros de que es un glioma, nosotros pensamos de que ese es el paciente que se debe llevar a cirugía con utilización de 5-ALA o ácido aminoleulínico, de suerte que ese paciente se beneficia, para que con esta administración del contraste podemos tener resecciones seguras, resecciones amplias y resecciones por encima del 100%. Mire, doctor, que cuando uno habla de los tumores en el cerebro, la gente casi siempre pues se asusta muchísimo, casi siempre no, yo diría que siempre uno se asusta porque hay una presencia tumoral. Si bien supongo que hay tumores malignos como el glioblastoma, también existen tumores que son benignos. Doctor, ¿cómo determinan ustedes y cómo diagnostican para aquellas personas que nunca han tenido un caso cercano que haya un cáncer de cerebro? ¿Qué se diferencia de un tumor benigno de uno maligno? ¿Cómo hacen ustedes el diagnóstico? Digamos, Carolina, que el diagnóstico no siempre es fácil,
pero la mayor parte de las veces nosotros podemos inferir con un alto porcentaje de efectividad de si se trata de un tumor benigno o maligno. En radiología y específicamente en resonancia magnética nuclear, nosotros gozamos de una serie de imágenes que nos dicen y nos infieren en un porcentaje bastante alto si el tumor es benigno o si el tumor es maligno. Tenemos unos estudios por perfusión y espectroscopía que incluso nos dice si se trata de un tumor maligno, o de un problema o una patología de tipo inflamatorio. De suerte que nosotros hoy con las neuroimágenes podemos acercarnos mucho al diagnóstico patológico, pero naturalmente es muy importante nunca olvidar la clínica del paciente. Si son pacientes que empiezan a convulsionar como primer síntoma, que tienen mucha cefalea, que empiezan a comprometer su parte motora, su parte mental, en un periodo de tiempo bastante corto, a uno lo hace pensar como médico de que probablemente es un tumor bastante agresivo y que probablemente se trate de un glioblastoma o un tumor de alto grado de malignidad. Al contrario, cuando nosotros encontramos tumores en la resonancia o en el TAC que nos sugieren que es un proceso neoplásico, pero que no es un proceso agresivo, nosotros también determinamos eso y nos ayuda mucho en la evolución. Es un paciente que presentaba cefalea crónicamente, que muchos años presentó cefalea y que después de una evolución de cefalea comienza a presentar de pronto convulsiones, otras alteraciones neurológicas, motoras o sensitivas, de suerte que esa evolución que es crónica, que a pesar de los años no se manifiesta demasiado clínicamente en el bienestar del paciente o en su función neurológica, nos hace pensar que la agresividad es diferente y que se trata más bien de un tumor benigno. Pues la realidad es que independientemente de esto, hoy tenemos neuroimágenes que nos dicen con bastante exactitud si es un tumor maligno o benigno. Naturalmente, las imágenes nos hablan de un 90-95% de probabilidades diagnósticas. Si nosotros queremos acertar el diagnóstico, hacemos un procedimiento que se llama una biopsia, sacamos un poquito del tumor y ahí sí tenemos un 100% de probabilidades de que nosotros se trate de un problema tumoral maligno o al contrario de un problema tumoral benigno. Doctor, ¿y el riesgo que se corre a la hora de querer extirpar alguno de los dos tumores es el mismo, el benigno y el maligno, o exactamente ahí en qué radica la diferencia? Carolina, la diferencia radica importantemente en la localización del tumor. Tumores que están localizados en áreas elocuentes. Con esto quiero decir, el tumor está muy cerca del área donde se moviliza una parte del cuerpo, está muy cerca del área donde está la visión, está muy cerca del área donde está la sensibilidad. Entonces, estos tumores en áreas elocuentes, es decir, muy cercanos a sitios donde realmente comandan funciones importantes del organismo, esos tumores tienen mayor probabilidad de tener complicaciones en el momento de hacer la resección. Tumores, independientemente de que sean malignos o benignos, pero que están en sitios de cerebros, por ejemplo, la parte distal del lóbulo frontal, otros lóbulos como el occipital, pero por fuera del área de la visión, etcétera. Estos tipos de tumores en estas localizaciones, independientemente de que sean benignos o malignos, nos permiten hacer una resección mucho más amplia, mucho más certera, y muchas veces cuando son malignos nosotros queremos resecar no solo per se el tumor, sino hacer un poquito de resección periférica al tumor. Con eso aseguramos bordes limpios para que las capacidades de recrecimiento de ese tumor sean mínimas. ¿Cuál es la realidad? Hoy en día la tecnología que nosotros tenemos a disposición en el mundo y específicamente en nuestras clínicas, Clínica del Country y Clínica La Colina, es supremamente avanzada y a pesar de que estén áreas elocuentes, nosotros tenemos unos sistemas de neuronavegación, monitorías intraoperatorias electrofisiológicas, operamos algunas veces el paciente despierto y a pesar de estar en sitios muy elocuentes, todas estas técnicas nos reducen las posibles complicaciones de una resección completa, Carolina. Miren lo siguiente, doctor y Cami. Imagínense que yo me creo neuróloga, ¿no? Pero soy periodista, es mi realidad. Y entonces a mí me gusta meterme, a ver, yo no sé si a Cami le pase, porque ella es bien curiosa también, yo me pongo a ver Discovery Home and Health, ¿no? Uh-huh. Y entonces hay un programa en el que salen los neurocirujanos, y les debo el nombre, operando un glioblastoma, es decir, un tumor maligno, y este tumor ya está en un estadio 4. Entonces empiezan a mostrar cómo sacan el tumor y entonces muestran como una pantalla en donde para eso le hacen una resonancia al paciente y el médico a través de la resonancia va mirando dónde está el tumor y prácticamente que uno ve cómo el cerebro se mueve porque el cerebro viene a ser gelatinoso. Aquí yo viendo la foto del 5-ala, que los oyentes pueden buscarlo en internet, la sustancia se vuelve fluorescente y hace que todo esto que yo veo en Discovery Home and Health
pues sea mucho más fácil, ¿no? Porque el médico ya no tiene que estar adivinando ni mirando en una pantalla, doctor Ramos, supongo yo, sino que es mucho más fácil para ustedes extraer. Dígame qué diferencia ve usted cuando utiliza la sustancia y cuando tiene que hacer la cirugía tradicional. Naturalmente, Carolina, es mucho más fácil con la utilización del 5-ALA. Cuando nosotros visualizamos exactamente dónde termina el tejido tumoral y dónde comienza el tejido sano, tenemos un alto índice de seguridad que vamos a hacer una resección total. Ya te digo, uno de los problemas que nosotros tenemos con la luz blanca del microscopio es eso, hasta dónde es tumor y hasta dónde es tejido normal. Sin embargo, con la experiencia, con los años, nosotros sabemos exactamente, más o menos con unas grandes probabilidades, en dónde termina el tejido anómalo y en dónde comienza el tejido normal. Sin embargo, el 5-ALA no lo muestra, o sea, tú ves exactamente el color azul, el color violáceo y lo ves claramente. Y tú sabes que al sacar ese tejido color violáceo, el paciente va a quedar sin tumor. Digamos que esto se hace de una manera relativamente sencilla, aunque en neurocirugía no existe la palabra sencilla, pero lo haces de una manera mucho más simple que si no tuvieras esa ayuda diagnóstica. Pero quiero recordarte, y me parece que es importante hacer ese énfasis en toda la audiencia, de que no es para todos los tumores cerebrales, es para los tumores que tú te refieres como glioblastoma multiforme, es decir, gliomas. Los gliomas se ven en 4 grados, el 1, el 2, el 3, el 4, como tú muy bien decías, el 4 es el glioblastoma multiforme. De suerte que es principalmente para este tipo de tumores. Hay otros tumores como los gliosarcomas que podrían tener alguna utilidad, pero la realidad es que hoy en día únicamente lo utilizamos para este tipo de tumores que son gliomas. Hay muchos tumores de cerebro con diferentes apellidos, con otras patologías, meningiomas, oligodendroglomas, etcétera, etcétera, en los cuales probablemente la utilización del 5-ALA no sea beneficiosa porque el tumor no va a mostrar en su metabolismo ese color que es como azulito, ese color que es como magenta, ese color como rosado, que nos dice exactamente y nos muestra exactamente en el microscopio en dónde está el tumor. Y lo otro, que sea referencia, sí, es muy bonito hoy en día las cirugías. Tú utilizas neuronavegación, haz de cuenta un GPS que te va mostrando a dónde llegar al tumor, cuáles son los sitios en los cuales tú tienes que evitar, cuáles son los sitios en los cuales tú puedes navegar, y eso va incorporado al microscopio. O sea, tú estás mirando, haz de cuenta el camino por donde vas para llegar a ese tumor. Y lo otro que utilizas en el microscopio o en fuentes externas es la utilización del ALA, en los cuales tú utilizas la fluorescencia. Esa fluorescencia se coloca más o menos unas 3 a 4 o 5 horas antes de la cirugía. Tiene el inconveniente que el paciente no puede recibir ninguna clase de luz que sea fuerte, menos luz ultravioleta. Entonces nosotros a estos pacientes les damos la medicación unas 5 horas, 4 horas antes de la cirugía. Nos toca tapar con cortinas todas las ventanas. El paciente por lo menos tiene que estar en esta circunstancia, no solo en la cirugía, sino después de la cirugía, porque el 5-ALA puede producir fotosensibilidad, o sea, puede producirte como una quemadura de sol. De suerte que tiene recomendaciones para la utilización, tiene indicaciones, pero definitivamente es una ayuda increíble para nosotros los neurocirujanos. Mire, doctor, nos escribe un oyente. A mi papá hace un tiempo mi papá ya se cayó de la escalera. Lo hemos llevado al médico constantemente por un dolor de cabeza continuo. ¿Cómo hacemos para saber si tiene algún hematoma en la cabeza, ya que el médico no nos ha ayudado para que le hagan una radiografía en la cabeza? Correcto. Entonces, sí, la utilización de la escanografía cerebral, algunas veces, digamos, en nuestros sistemas de aseguramiento, no es tan sencilla. Hay veces los médicos generales o médicos que se llevan a cabo, en los cuales se lleva a cabo esa consulta, digamos que no tienen el acceso a este tipo de tecnología. Pero yo lo que pienso y recomendaría con el antecedente de que tu papá se cayó o se golpeó la cabeza es que tu papá debería tomar por lo menos un TAC cerebral simple. El TAC cerebral simple, la sensibilidad y especificidad para diagnosticar hematomas cerebrales es supremamente grande, de suerte que por lo menos es un primer paso para determinar si tu papá tiene ese tipo de diagnóstico, tiene hematoma o tiene una hemorragia intracerebral o tiene una contusión cerebral. Y una vez con el TAC se determina qué tratamiento se requiere o qué clase de ayuda diagnóstica más del TAC, con un poquito más de tecnología del TAC, como la resonancia, etcétera, otro tipo de tecnología requiere tu papá para completar el estudio. Pero me parece que el tratamiento inicial ideal es la toma de una escanografía cerebral simple. Naturalmente el examen neurológico es importante, es decir, es el examen que nosotros hacemos a los pacientes, que miramos en el consultorio que no tenga ningún déficit, que no tenga ninguna alteración en las diferentes esferas de movimiento, de sensibilidad, de coordinación, etcétera.
el examen del ojo para nosotros es fundamental. Nosotros miramos algo que se denomina el fondo de ojo, miramos absolutamente todos las circunstancias que podrían afectarse por un hematoma o un tumor, y naturalmente cuando en este examen neurológico nos dice y nos afirma que probablemente existe la posibilidad de un tumor cerebral o de un hematoma o de una hemorragia cerebral, naturalmente eso acuña un poquito más la orden de la escanografía cerebral simple. Estamos con el doctor Alejandro Ramos, él es neurocirujano. Más precisa. Doctor Alejandro, mire lo que nos están preguntando los oyentes, que es que usted viera todas estas preguntas que tengo. ¿Podría preguntarle al doctor si con la sustancia 5-ALA puede hacerse la recesión total del tumor del glioblastoma y no vuelve a salir el tumor, ya que se dice que este tumor es un tumor recurrente? Definitivamente es una pregunta bastante importante. Digamos que lo que hace el 5-ALA es favorecer a que lleguemos a una resección completa del tumor. Si tú haces una resección parcial del tumor, si dejas el 50, el 70% de los casos, pues las posibilidades de que el tumor llega o vuelve a crecer en ese sitio son bastante importantes. A los 6 meses, a los 3 meses, porque se ha visto en todos los estudios que la probabilidad de recurrencia tumoral está directamente relacionada a la capacidad que tú tengas de resecar el tumor. ¿Con esto qué quiero decir? Si tú resecas el 100% del tumor, las posibilidades de que vuelva a aparecer, para el caso glioblastoma multiforme, son mínimas al corto tiempo. A pesar de todo, el glioblastoma multiforme es un tumor bastante maligno. La realidad es que después de uno hacer la resección, el paciente con frecuencia va a radioterapia y quimioterapia, y a pesar de estos tratamientos complementarios, la posibilidad de que el paciente presente de nuevo el tumor en el sitio donde se llevó a cabo esa resección o en sitios aledaños es bastante grande. Entonces, digamos que el 5-ALA lo que hace es que te favorece a que haya una resección inicial muy importante, o cuando el tumor vuelve a recrecer en ese sitio, que tú vuelvas a tener una segunda, una tercera cirugía, lo que nos pasa con frecuencia con los pacientes con glioblastoma multiforme, y después de esa resección completa, tú aseguras que las posibilidades de que ese tumor vuelva a reincidir son mínimas en el corto plazo, pero siempre con el glioblastoma multiforme la posibilidad de que el tumor vuelva a nacer es absolutamente grande, por tratarse de un tumor absolutamente maligno. Es decir, el 5-ALA es una ayuda diagnóstica realmente importante, te mejora los índices de resección tumoral, pero no tiene nada que ver con el hecho de que el tumor vuelva a aparecer a los 5, 6 meses, al año, a los 2 años. Claro, y eso depende. Mire, doctor, que mi marido falleció de glioblastoma multiforme en estadio 4. Él falleció hace 5 años, doc, y fíjese que eso nos pasó. A él le extrajeron el tumor en un 85%, pero lamentablemente el tumor se reprodujo a los 9 meses. Y yo comprendí, en un comienzo uno tiene impotencia, pero uno comprende que finalmente hay mutaciones, hay tratamientos, pero el tratamiento no significa que netamente sea la cura, porque cada caso es diferente, ¿no? Así como usted, doctor, ha tenido la bendición de poder ayudar a alguien y extraerle la mayoría del tumor y que no vuelva a aparecer, hay otros casos en que no, y acá pues uno tiene que aceptar, ¿no, doctor? Desde la misericordia, sí, agradecerle a Dios pues el tiempo que la persona pueda vivir. Ahora, doctor, sí, yo siempre he tenido esta duda. Doctor, en el caso, por ejemplo, de un paciente que ha tenido un tumor cerebral, ¿sus hijos pueden heredarlo? Yo siempre me quedé con esa duda. Digamos que para el caso del glioblastoma multiforme no es frecuente que nosotros tengamos un componente de tipo congénito, de tipo genético. Hay algunas enfermedades congénitas en las cuales sí existe predisposición a la formación de tumores, no solo a nivel cerebral, sino también a la médula espinal. Pero la realidad, ¿cuál es, Carolina? La realidad es que la mayor parte de las personas aparece el tumor de forma primaria sin que exista un antecedente familiar de tumores cerebrales. Ya te digo, sí hay algunas enfermedades congénitas en las cuales se puede favorecer la producción de tumores, pero el mayor grueso porcentaje no hay esa transmisión genética, y la mayor parte son tumores de novo, es decir, tumores primarios en los cuales apareció por primera vez ese tumor en esa familia. Es muy improbable que porque el papá murió en glioblastoma multiforme vaya a pasar en el hijo. Digamos que no es frecuente, no es lo que nosotros vemos. No necesariamente implica que porque el abuelito murió de un glioblastoma o un tumor cerebral maligno, también su familia o alguna integrante de su familia vaya a presentar ese tipo de tumor. No necesariamente, a no ser
que existan condiciones genéticas en las cuales se favorece la producción de tumores cerebrales, que ya te digo, es bastante infrecuente en nuestra población colombiana. Mire, doctor, tenemos a Carlos que le quiere hacer una pregunta antes de despedirlo, doctor. Carlos, muy buenas tardes. Claro, muy buenas tardes, gracias. Sí, doctor Alejandro, muy buenas tardes. Quisiera saber... Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Quisiera saber si a mí me diagnosticaron un tumor no maligno. Yo quisiera saber si ese tumor no maligno con el tiempo se puede volver maligno, y lo dejamos ahí. ¿Tú te acuerdas qué tipo de tumor te diagnosticaron? ¿Un meningioma? ¿Recuerdas la patología? No, patología no me han hecho, doctor. Me estoy programado para una cirugía y con una biopsia, pero no me han hecho ninguna. Me hicieron fue una resonancia magnética, me hicieron. Y según el doctor me dice que el tumor es no maligno. Bueno, ya te digo, de los tumores no malignos más frecuentes que están en el cerebro son los meningiomas. Naturalmente hay clases de tumores malignos, Carlos. Hay unos que son grado 1, o sea, son muy bajos en su poder de recrecimiento, en su poder mitótico, y otros que pueden ser incluso grado 3 o grado 4, es decir, pueden tener un poquito más de probabilidades de que aparezca o que crezcan de nuevo. Entonces, en la biopsia y en la resección tumoral se va a determinar exactamente cuál es la patología de tumor que tú tienes, y en ese estudio patológico hacen unos estudios per se examinando la muestra de tumor y le dicen al médico exactamente qué probabilidades tú tienes de que ese tumor vuelva a aparecer. El hecho de que sea benigno quiere decir de que las probabilidades de que crezca de nuevo son menos, son mínimas, no son tan frecuentes, digámoslo así, y si se crecen en un tiempo bastante prolongado, digamos que es el término general de los tumores. Pero el hecho de que te saquen totalmente el tumor es una conducta muy positiva para evitar esas posibilidades de recrecimiento. O sea, una resección completa en este tipo de tumores es lo que uno desea, porque mientras la resección sea más completa, las posibilidades de que vuelva a recrecer a los 10 años, a los 7 años, a los 6 años, se disminuyen ostensiblemente. No quiere decir que un tumor benigno, por ser benigno, no vuelva a aparecer. Sí, hay posibilidades de que vuelva a aparecer, pero ya te digo, la patología nos dice a nosotros exactamente cuáles son esos porcentajes de aparición a través del tiempo. Muy doctor, probablemente yo te deseo... Sí, Carlos. No, cuéntenos, Doc. Ajá. No, que le deseo la mejor de las suertes a Carlos y que tenga el mejor procedimiento y que se pueda curar con esos procedimientos que le van a hacer. Sí, doctor Ramos. Bueno, pues le queremos agradecer muchísimo que nos haya regalado este tiempo, doctor, porque nosotros sabemos que usted vive en cirugía. Doctor Ramos, ¿dónde lo pueden contactar los oyentes? ¿Dónde hay información? Cuéntenos las redes también de la Clínica del Country. Bueno, muchas gracias, Carolina. Nosotros tenemos una página principal, estamos en LinkedIn principalmente, ahí pueden encontrar, pueden hacerme todas las preguntas, cualquier cosa, cualquier duda, con mucho gusto. Igualmente en la página del Country y en la Clínica de la Colina también tenemos páginas especiales donde ustedes encuentran absolutamente toda la información. Nosotros en la clínica nos caracterizamos por ser absolutamente asequibles y humanos, y ese es nuestro sello de atención y nuestra promesa de valor.